Bueno, les comento que hoy vamos a tener una cierta eh, deserción de algunos alumnos. Hay 16 conectados, creo que vamos a quedar ahí o a lo mejor alguno más, y es probable que alguno menos también, porque ha sucedido un hecho que tengo que destacar y que la mayoría de las personas que estudian las Sagradas Escrituras, así como nosotros, han descubierto que hay un calendario de festividades de Dios. No hablo de fiestas judías. Aclaremos, dijo mi abuelo Lemos, ¿no? Aclaremos, dijo Lemos, no son fiestas judías porque hay fiestas eh, que no las voy a mencionar porque tendría que pensar y no tengo la cabeza para pensar tanto, pero sí conozco las que son las fiestas de Dios que están en Levítico capítulo 23. Anótense después, en Levítico 23 están las fiestas de Dios y esos eh, son los feriados, ¿eh? Son los feriados en el, van a ser los feriados en el milenio. ¿Eh? Todos ustedes saben lo que es el milenio, es el reinado milenial de Jesucristo cuando Él retorne, cuando Él regrese. Y bueno, y ahí va a haber feriados, según la Biblia, según Apocalipsis, según Isaías, y son los feriados que son las citas de Dios. Por eso cuando ustedes lean el capítulo 23 de Levítico, van a ver que no dice, estas son las fiestas de los argentinos, menos de los cordobeses, menos de los coscoínos, ni de los judíos. Son las fiestas de Dios. Y hay una que es muy importante para nosotros, todas son importantes, pero una que estamos esperando con gran ansiedad, porque la Biblia habla de que al sonar de la trompeta, los que durmieron resucitarán primero, y dice el apóstol Pablo, y nosotros los que vivimos seremos transformados y a una recibiremos al Señor en las nubes. Ese al sonar de las trompetas es el día de trompetas, cuando sale la luna del séptimo mes en el calendario bíblico. Y por eso todos estaban esperando la luna. Y por eso a Oscar Mirgoni le acabo de mandar una foto que yo acabo de sacar hace un rato. Me congelé, hace un frío bárbaro afuera. Mucho frío, sí, Así sí, mucho que, frío. si la semana que viene no me ven es porque ¿No? ¿No? bueno, ¿No? no ¿No? confieses, dice la hada. ¿No? No, la hada es pentecostal todavía. No. La hada es pentecostal. Bueno, Obvio. entonces Obvio. saqué esa hermosa foto de la luna porque acaba de salir la luna. Se ve el primer rayito, la primera rayita La primera de la luna. rayita. Quiere decir que eso da comienzo al séptimo mes y el primer día del séptimo mes, según las escrituras, es el día de trompetas. Entonces todos esperamos, como las 10 vírgenes que se durmieron, esperemos no dormirnos No, nosotros. 5 se durmieron. Las 10 se Ah, durmieron es cierto, las 10. y como es, 5. y esperamos ese día donde sonará la trompeta y seremos arrebatados por el Señor. Ese es el significado bíblico de esta fiesta de trompetas. Esperamos un día, el Señor Jesús no va a venir en cualquier momento, cualquier día, como pensábamos antes. Escudriñando las Escrituras nos damos cuenta que todo lo que indica la Escritura es que va a venir un día de trompetas, que es un día establecido por Dios, donde se corona el rey. Así que por eso tenemos tanta ausencia de alumnos, porque son todos los que andaban esperando la luna para salir corriendo a las congregaciones a reunirse a festejar. Porque eso es lo que están haciendo. Todos los que no están ahí, todos los que no están ahí en los cuadritos de la transmisión, es porque estaban esperando que saliera la luna, vieron la luna, le sacaron fotos como para documentar el hecho y salieron corriendo a sus congregaciones a festejar el día de trompetas. Y nosotros estamos con ustedes, a lo mejor porque somos el remanente, o porque vino el Señor en serio y se fueron, No. todo lo demás se fue y nosotros nos quedamos. Todavía no. Algunos ya me avisaron de que dentro de un rato van a dejar esta clase y se van a ir a sus congregaciones. Ahí está Fons, el pastor Rubén Fons levantando la mano. Aparentemente me da la sensación Sí. de que uno de los que se va a rajar
perdón, se va a retirar dentro de un rato a la congregación que pastorea a celebrar. Los hermanos están yendo todos para allá, aparentemente, calculo yo, con la viandita bajo el brazo, y porque saben que los hermanos les gusta masticar, les gusta masticar. No celebran nada sin masticar algo. ¿Así, Fons? Sí, va a haber comida, sí. Eso de una, seguro. Bueno, coman por nosotros, buenísimo. Bueno, Dios los bendiga y es un día de mucha alegría porque proféticamente simboliza el día en que el rey va a ser coronado. Es el arrebatamiento donde iremos, nos encontraremos con él en las nubes y bueno, ya no fue este año, será el año que viene a lo mejor, porque el día y la hora nadie lo sabe, dice la Escritura, así que este año no fue, a lo mejor es el año que viene cuando todos estemos esperando nuevamente el día de trompetas, o el otro, y que se apure el Señor a arrebatarnos, porque yo ya estoy medio viejito. Y quisieras no morirte. Quisiera hacer de lo que dice el apóstol Pablo, y nosotros lo que vivimos seremos transformados. Bueno, pero si no hay más remedio, seré resucitado con un cuerpo glorificado. Y ya les dije a los pastores el domingo, cuando tuvimos esa reunión de pastores hermosas ahí en Pilar, que espero que me resucite con un cuerpo como el que cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20, ya elegí el cuerpo y todo. Ya elegí el cuerpo glorificado. Así que, no sé, cada uno vaya eligiendo su cuerpo glorificado. Yo elegí de cuando tenía 20 años. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Obviamente, eso significa que Ada va a comenzar con la clase de hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es nuestra clase número 6. Un placer verlos, disfrutamos mucho estar juntos, la verdad, y disfrutamos mucho hablar de estos temas. Hoy vamos a abordar el capítulo número 5, que lleva por título La integridad del líder dentro de la iglesia. Si bien en el capítulo 4 estuvimos viendo un montón de cualidades, dijimos conductas a las cuales debe aspirar todo líder, quisimos dedicar un capítulo entero a este tema, al tema de la integridad, porque realmente es una cualidad, yo creo que sine qua non. Es imposible que un líder, sobre todo dentro de la iglesia, un líder no sea íntegro. Entonces, necesitamos todas las cualidades que vimos en el capítulo 4, que en realidad no pudimos ver todas juntos. Ustedes tuvieron que leer algunas por su cuenta, pero esta es fundamental. Y la verdad es que integridad muchas veces se confunde con perfección. Decimos, algo íntegro es algo perfecto. Y cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de perfección, sino que integridad, la palabra integridad significa un todo. Un todo. Significa que algo no está fragmentado, ¿sí? Cuando algo es íntegro, está completo, no está fragmentado, no está roto. Bueno, ustedes ya se estarán dando cuenta, porque he contado allí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastores y ahora Flavia que se está agregando, añadiendo 8 pastores que estuvieron el domingo a la mañana en la reunión de pastores allí en Pilar, y yo les prediqué, y bueno, ya saben, ahora ya se dieron cuenta, Daniela me mira sorprendida y ya se dio cuenta Daniel donde plagié algunos conceptos que usé para predicar el domingo a los pastores. Se los plagié a Ada. Ada está hablando de algunas de las cosas que yo dije, no todo. Le plagié algunos conceptos y le agradezco públicamente a Ada por haberme dejado el archivo a mano para que le pueda robar algunos conceptos, ¿no? Y que los pastores disfrutaron, que los pastores disfrutaron, porque he recibido muchos comentarios de que disfrutaron de la enseñanza que di el domingo a los pastores. Así que gracias, Ada. Adelante. Bien, alguien íntegro es alguien que no está diciendo una cosa y viviendo otra, ¿no? El famoso doble discurso.
Me acuerdo en una reunión de padres que tuvimos en la escuela de nuestro hijo, de Pablo, una vez decía, en esta reunión de padres, la persona que hablaba decía, si hay algo que los jóvenes no toleran o sobre lo que se rebelan es sobre los dobles discursos. Y lamentablemente los modelos de liderazgo que tenemos hoy en la sociedad distan mucho, ¿no?, del modelo de líder que estamos tratando de construir a la luz de la palabra de Dios. Todo aquel que ocupe una posición de liderazgo, dijimos, debe reunir esta cualidad, la de la integridad, la de ser un todo y la de decir y hacer. Es decir, que tiene que haber una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esto es fundamental, eso es integridad. Pienso, digo y hago las mismas cosas. ¿Bien? Vamos a la Biblia. En el libro de Tito, capítulo 1 del 5 al 9, Tito, es Pablo, el apóstol Pablo, quien le está escribiendo a Tito, a quien había dejado en Creta justamente, y dice lo siguiente, Tito 1 del 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Sí? Era una iglesia que se estaba formando y que había o estaba atravesando algunas circunstancias. Entonces le dice Pablo a Tito, yo te dejé en Creta como líder, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por lo tanto, la palabra irreprensible quiere decir, no significa que no tenga cosas para corregir o que no tenga errores. Irreprensible habla básicamente, acá cuando dice irreprensible, se está refiriendo a esta capacidad de que cuando fracasamos o cuando nos equivoquemos, hagamos un verdadero arrepentimiento y volvamos a las instrucciones de Dios. Entonces, ser irreprensible es tener una conducta íntegra, obviamente, pero también es cierto que la perfección en el ser humano, mientras vivamos, como decía Horacio recién, en este cuerpo de carne y hueso, vamos a estar siempre limitados y vamos a estar permanentemente en esta lucha de la carne y el espíritu. ¿Bien? Entonces, perfecto es imposible, perfecto hubo uno, Yahshua. Nosotros somos imitadores de él, nosotros aspiramos a ser como él. Pero en este proceso de crecimiento espiritual vamos probablemente a experimentar alguna falencia, alguna falla, alguna debilidad, alguna caída, algún error. Entonces, una persona íntegra es básicamente aquel que tiene la capacidad de reconocer sus errores, pedir el correspondiente perdón a quien haga falta y avanzar. Integridad es la persona que no esconde sus tropiezos y fundamentalmente la que no actúa como si no hubiera tropezado. ¿Vieron cuántas veces, llevándolo al cordobés básico, sería hacer la vista gorda? Cometí un pecado o cometí un error y hago de cuenta como si nada pasó. Como decía mi abuelita, barremos la suciedad abajo de la alfombra. Barremos la suciedad, no la juntamos, la tiramos abajo de la alfombra y ponemos la alfombra arriba para que esa suciedad no se vea. Cuando el creyente peca y puede vivir con ese pecado sin ningún cargo de conciencia, entonces va a estar en serios problemas espirituales y obviamente descalificado para liderar. Es lo que la Biblia llama tener la conciencia cauterizada.
La conciencia cauterizada, ¿qué es? Es justamente esto, cuando cometemos falencias graves, estando en una posición de liderazgo, y podemos vivir con ello sin ningún tipo de reconocimiento, arrepentimiento, cambio de conducta y confesión. Fundamentalmente, todo creyente y sobre todo todo líder debe tener temor de Dios y saber que hay ciertos pecados que revelan una ruptura en la integridad, que lamentablemente genera o provoca que la persona que cayó queda descalificada para ejercer un liderazgo prominente. Nosotros sabemos que hay pecados y pecados. A los ojos de Dios, todos los pecados pesan. Pero sabemos, por ejemplo, hablando del caso de un líder pastor, un caso de infidelidad, ¿sí? Un pastor que caiga en adulterio. Dios puede sanar, Dios puede restaurar, pero ese sería un ejemplo de tipo de pecado que te deja de alguna manera como descalificado, por decirlo así, para ejercer nuevamente el liderazgo de la misma manera. En la Biblia tenemos muchos casos, por ejemplo el caso de David. David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero hay un antes en la vida de David y un después de él haber pecado al quedarse con Betsabé y al haber de alguna manera mandado a matar o permitir que muriera Urías Eteo. ¿Sí? Eso lo conocemos muy bien, esa historia, esa triste historia, y las consecuencias que David tuvo que arrastrar el resto de su vida por ese pecado. Hay un caso de hombre íntegro también en nuestro querido Nehemías, que venimos estudiando tanto. Nehemías en el capítulo 5, versículo 15, dice: los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y por vino. También sus ayudantes, es decir, los ayudantes de esos gobernantes, habían sido malos, pero Nehemías dice esto: pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. A ver, el diagnóstico que da Nehemías de los gobernantes y de los ayudantes de los gobernantes de ese momento, yo creo que son una fotocopia de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La verdad, lamentablemente no hay ninguna, tanto los gobernantes como sus ayudantes están, ¿no?, lamentablemente en la misma decadencia moral y espiritual. Sin embargo, me encanta esto que dice Nehemías: yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Él, vemos su integridad al negarse a beneficiarse de su posición, esto lo habíamos estudiado. También fue generoso con los pobres y ayudó a corregir las injusticias que se vivían en ese momento. Acuérdense, una Jerusalén arrasada, con muy pocos habitantes. Por eso dice que los gobernantes antes de él le cobraban a la gente por comida, porque no había básicamente demasiados víveres. Sin embargo, él marcó una gran diferencia, ¿no? Un hombre muy, muy íntegro. Fue un hombre con conciencia limpia. Y qué maravilloso que es eso. Qué maravilloso que es eso, o lograrlo, ¿no? Aspiramos a ser ese tipo de líderes. Hay una herramienta que podemos usar, que sugerimos y que nosotros solemos usarla, y que es una herramienta que no solamente, que muchas veces pensamos que es para la gente, para los liderados. Muchas veces usamos esta herramienta para los liderados. No. para nosotros. Estamos hablando de un curso de líderes, no de liderados. Podemos hacer un curso de liderados si ustedes quieren, pero ahora estamos dando un curso de líderes. Y esta herramienta que va a dar Ada no es para los liderados, porque a veces se confunde. Es para los líderes. Adelante. Esta herramienta de la que estamos hablando es el tener a alguien a quien poder rendirle cuentas. Es decir, tener un verdadero padre espiritual con quien reunirse periódicamente, con quien abrir el corazón y hablar de nuestras falencias, pecados, debilidades, miedos, cuáles son las tentaciones con las que luchamos,
o cuáles son las áreas problemáticas de nuestra vida que necesitamos sanar o que necesitamos mejorar. Obviamente hay un concepto de que el líder, un mal concepto arraigado en muchos, y es que si soy líder no tengo que rendir cuentas. Si soy líder soy incuestionable, si soy líder nadie puede decir nada, ni objetarme nada, ni señalarme nada. Y acá nosotros descubrimos a la luz de las Escrituras y de este concepto de integridad, lo importante que es poder rendir cuentas. Si vemos el ejemplo que dio Ada hace un ratito, el del rey David, vemos al rey David rindiendo cuentas en primer lugar al profeta Samuel, por ejemplo. Lo vemos a Saúl, al rey Saúl, rindiendo cuentas ante el profeta Samuel. Y acá están las dos caras de la moneda. El rey Saúl pensaba que no tenía que rendir cuentas a nadie, que podía hacer lo que se le daba la gana. Se hizo un monumento a sí mismo, ofició de sacerdote, hizo un desastre, desobedeció las órdenes que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Y luego lo vemos al rey David, que es la otra cara de la moneda, rindiendo cuentas. Y rindiendo cuentas a dos hombres de Dios. En primer lugar al profeta Samuel y en segundo lugar al profeta Natán. No fue el mismo profeta durante toda la vida del rey David, no fue siempre Samuel. El que le dice, había un tipo que tenía una ovejita solita y qué sé yo, y vino otro y se la comió. Ese fue Natán. Natán con David. Pero fíjense, tal vez la terminología adecuada no sea paternidad espiritual ni padre espiritual, pero sí, porque Samuel sí fue un verdadero padre espiritual con Saúl. No sé si con David, pero con Saúl sí tenía un corazón de padre con Saúl. Entonces, me queda la duda con David y me queda la duda de Natán con David en cuanto a paternidad, pero sí en cuanto a que ambos líderes, ambos reyes, necesariamente en el orden de Dios tuvieron que tener una persona de mayor nivel espiritual a quien rendir cuentas. Generalmente cuando esto se convierte en religión en las iglesias, cada uno busca uno de menor nivel espiritual como para cubrir el requisito de tener a alguien para rendir cuentas, entonces buscan uno que le diga todo que sí. Y entonces busca uno de menor nivel espiritual. Entonces no hace falta eso. Es un resguardo. Tener a alguien a quien rendir cuentas es un resguardo, más que un requisito. No es un requisito. ¿Qué requisito? Todo lo convertimos en religión. Nosotros, todos son requisitos que tenemos que cumplir religiosos. No, hermanos, no. Tener a alguien de mayor sabiduría, de mayor nivel espiritual, de mayor inteligencia espiritual, con quien hablar, inclusive consultar, recibir consejo, ayuda en nuestra función de liderazgo. Ayuda. Porque tener a alguien más sabio que nosotros, por eso no te sirve juntarte y rendir cuenta a alguien que sea menos sabio que vos. Te va a decir todo que sí, entonces vos vas a estar feliz y con la conciencia limpia delante de Dios porque tenés a alguien a quien rendir cuenta. No te sirve para nada. Necesitas a alguien que tenga mayor sabiduría, mayor inteligencia espiritual, mayor discernimiento. Autoridad espiritual. Mayor autoridad para que te aconseje adecuadamente. Se necesita. Por más importante que sea tu liderazgo, siempre se necesita tener a alguien con quien sentarse y conversar y largar el rollo y decir, porque todos los líderes pasamos por dificultades en el ejercicio de nuestro liderazgo. Acá en un curso parece que todo fuera color de rosa, pero en la realidad práctica no es todo color de rosa. Y ustedes lo saben porque la mayoría de ustedes que están ahora conectados son pastores y son líderes espirituales de congregaciones, y yo lo sé porque a mí me toca bailar con la más fea. Lidero una pila enorme de pastores y los conflictos y los dramas y los problemas que trae un pastor son problemas de iglesias, además de los problemas personales y además de los pedidos de consejo que a veces uno tiene que decir, bueno, pará, déjame que escudriñe la palabra de Dios, que ore, que analice antes de aconsejarte, porque ni se me ocurre
qué te puedo aconsejar en tal o cual circunstancia. Entonces, tener alguien con quien juntarse. ¿eh? Yo tengo con quien juntarme. Miren, hace unos días, lo que pasa es que, bueno, me junto con ese líder espiritual y, bueno, le tengo que dar de comer, es el pastor Enzo, y así lo tengo, bien Mi engordadito. amor. Pero, bueno, cuando nos juntamos estamos 5 o 6 horas, nos hemos pasado, Enzo, ¿te acordás? 6 horas, 7 horas. Empezábamos a hablar media hora, pero pasaban las horas, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos, por años, por años, por años. Así que se los recomendamos en este curso, siempre tener alguien que tenga sabiduría espiritual, que esté lleno del Espíritu Santo y que aconseje con prudencia lo que aconseja. Y cuando hablamos de tener este círculo íntimo, ¿no? Que generalmente mencionamos el ejemplo de Jesús con los 12, pero a su vez dentro de los 12 él tenía su círculo más íntimo, que eran 3. Entonces es importante tener este grupo de personas que no sean, como decía Horacio, condescendientes o serviles. No necesitamos a alguien que nos diga todo que sí, que está todo perfecto. Que en definitiva son los liderados. Exactamente. Son los liderados. Es un curro buscar, digo, bueno, yo tengo mi grupo íntimo de liderados, mi grupo íntimo son mis colaboradores, y qué sé yo, y te buscaste 3 o 4 personas en la iglesia que son sumisos, lo que piensan no lo dicen, aceptan todo lo que vos le decís como líder. Es un curro ese, el viejo truco, porque eso te permite a vos decidir todo, resolver todo, mandar todo, enseñorearte no solo de la congregación, sino también de ese grupo íntimo. Decir, estos son mis colaboradores, pero flaco, ¿qué colaboradores te buscaste? Personas que te digan a todo que sí, que no te discutan nada, que no tengan pensamiento, que no tengan criterio. Y la verdad que eso no sirve para hacerte crecer como líder, ni sirve para llevar adelante una visión, un desafío, un objetivo a alcanzar. Porque en definitiva, está bien, nadie te va a discutir nada, pero el que va a estar luchando para conseguir la meta y el objetivo es hacer vos solo. Absolutamente. Y este grupo también habíamos hablado, ¿no? De cuando hablamos de cualidades de desarrollar la confianza. Es importante que este pequeño grupo sea lo suficientemente estable y duradero en el tiempo para que permita desarrollar la confianza entre ellos, la objetividad, porque nos cuesta muchísimo a los seres humanos ser objetivos, siempre somos subjetivos, todo lo pasamos por nuestra lente, por nuestros valores, por nuestros principios, por nuestras razones. Y por supuesto que se genera un clima de libertad. O sea, en esta confianza, en estos lazos fuertes y profundos que se generan, yo le estoy dando al otro la libertad de justamente exhortarme, señalarme, ayudarme o acompañarme en mis áreas débiles. Y obviamente esto lo que fomenta es la responsabilidad de unos con otros. Nos desafiamos mutuamente a la integridad. Yo aliento a otros a ser íntegros y ellos me alientan. Es como decir, nos alentamos mutuamente, nos acompañamos mutuamente en este desafío de ser íntegro. Como Jesús dijo, mas entre vosotros no será así. Nosotros no podemos ser igual al liderazgo que se ejerce en el mundo. Tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez algún ejemplo así como el que les voy a dar. Si vos tenés un grupo ahora estamos hablando de liderazgo, un grupo íntimo que son tus colaboradores, son las personas que te ayudan en la tarea, y con ellos compartís tiempo y abrís tu corazón. De alguna manera, cuando cambies de opinión y cuando hagas lo contrario a lo que dijiste, es interesante, porque eso se convierten en testigos. Acuérdense, se convierten en... Si bien la persona de mayor autoridad que podemos tener para rendir cuentas también se convierte en un testigo, pero los mejores testigos son los del grupo que nosotros estamos liderando. Y cuando decimos una cosa y hacemos otra,
y dijiste voy a hacer tal cosa y ahora vamos a llevar adelante esto y yo pienso que lo haríamos así y ustedes qué les parece, sí, ¿no? Y después lo hacemos pata para arriba, exactamente al revés porque por lo que sea, ese grupo de liderados va a decir, pero vos dijiste, esa famosa frase, pero vos dijiste, pero vos dijiste tal cosa, pero vos dijiste tal cosa. Y es lapidario, ¿eh? Eso es lapidario, pero vos dijiste tal cosa. Entonces nos da estabilidad aún en las decisiones y en el rumbo que tenemos que tomar, el hecho de tener esos testigos que nos están mirando, que escucharon lo que nosotros dijimos, lo que propusimos, el plan que elaboramos, por el cual le pedimos colaboración. Y nos impide después hacer lo que se nos da la gana, o cambiar de idea de caballo a mitad del río, decía mi abuelita. Mi abuelita de Cosquín era muy sabia. No se puede cambiar de caballo a mitad del río. No. Otra manera de conservar y de vivir en integridad es teniendo plena conciencia de lo que Jesús enseñó ahí en Mateo 5, del 13 al 16. No lo voy a leer al texto, todos lo conocemos. Jesús habló de ser sal y de ser luz. Ser sal y ser luz. Jesús después dijo también en Marcos, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, si pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Tened sal en vosotros mismos y tengan paz los unos con los otros. Por lo tanto, la sal sabemos que es un condimento, ¿sí? Que usado desde épocas inmemoriales. Es un condimento. Para el asado, fundamentalmente. Bien, para el asado, por ejemplo. Ahí estoy viendo a mi hijo que está, ahí ven ese que dice Horacio Emanuel Corneli, no soy yo, porque yo soy el verdadero, que soy Horacio Jesús Corneli, ese es mi hijo Horacito, desde Buenos Aires, que como vive tan lejos, tiene que acumular todos los asados posibles. Que nos debe. Todo lo que nos debe para cuando lo veamos. Cuando nos vemos, exactamente. Bueno. Entonces, la sal es condimento. La sal se usó también como moneda de pago, ¿sí? Como moneda de pago. Se usó en Roma para pagarle a los soldados. De ahí sale, de sal sale la palabra salario. Bien. Entonces, un elemento indispensable para la vida, usando también para conservar alimentos, ¿sí? Para hacer el charqui. Para hacer el famoso charqui. La sal hace que la carne no se echara a perder, como un desinfectante, como un elemento para las ofrendas ceremoniales, y también como moneda de cambio. También en la Biblia la sal es símbolo de fidelidad a Dios, fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Si eso lo quieren ver, está en Levítico capítulo 2, versículo 13. Yo no me voy a detener ahí para poder avanzar, porque quisiéramos desarrollar todo el tema. Entonces, la sal simboliza el pacto de Dios con el pueblo, también significa perpetuidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, el líder debe ser fiel a su misión, a los que lo siguen y tener un elevado estándar moral acorde a las instrucciones de vida que Dios nos da en su palabra. También en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes hacían un compromiso de consagrarse solamente a Dios a través de este pacto de sal. Bien, ¿qué más? Para poder exigir fidelidad, el líder debe demostrar a sus liderados que él mismo es una persona fiel. Esto es fundamental. La fidelidad debe arrancar por el líder. Eso lo hemos visto los más viejos. Ustedes, gracias a Dios, hay mucha gente joven aquí. Creo que los más ancianos somos nosotros. Somos Oscar y yo ahí. No. Y creo que somos los que hemos transitado más el camino de la iglesia, ¿no, Oscar? Y la verdad es que hemos visto muchas veces esta falta de fidelidad, de lealtad,
Y uno dice, bueno, pero la gente es así, la gente no, es desleal. No, no estamos hablando de eso, esto no es un curso de miembros de las congregaciones, esto es un curso de líderes. Hemos visto la falta de lealtad de los líderes con la gente. Ese es el problema más grave. Más grave. Ese es el problema más grave. Más grave. Como usan a la gente, lo hemos visto, Oscar, y después que los terminaron de usar, aparece otro que es más usable, y al anterior lo ningunean, diría Moria Kazan. Lo ningunean al anterior y se casan con uno nuevo, y los equipos de colaboradores van rotando de acuerdo a cómo sopla el viento, más o menos como sopla el viento. En realidad no es el viento, es el viento de la conveniencia y todas esas cosas, pero discúlpenme que diga esta cosa en un curso tan hermoso y suave como el que está dando Ada, y que yo hable de cosas tan graves. Perdón. La sal también tiene otro objetivo o otro uso, y es dar sabor, ¿sí? Y qué bueno, habíamos dicho, ¿no? Qué bueno y qué necesario que nosotros mismos podamos dar sabor en cuanto a ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer de forma interesante y sabrosa, que podamos entusiasmar a los involucrados. Decíamos que es lo que Jesús logró hacer con sus discípulos. Tener pasión e interés. Eso tiene que ver también con estar sazonado con sal. Que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, que la gente se entusiasme, ¿no es cierto? Tenés que darle una charla a tu equipo de colaboradores. ¿Cómo se la vas a dar? Hay dos maneras de darlas. Una es apáticamente, con apatía, y otra es con denuedo. Con apatía o con denuedo. ¿Cómo vas a hablar? ¿Vas a dar una conferencia o una charla, mismo con el equipo de colaboradores, el equipo que estás liderando? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Apáticamente? ¿O lo vas a hacer con denuedo, con fuego, con pasión? Con pasión, con absoluta pasión. Te vas a entregar tratando de transmitirles la visión que Dios te ha dado, la visión que tiene que lograr el grupo, el equipo de trabajo, con esa pasión y con ese fuego que te muestra comprometido con la tarea, a vos el líder, comprometido con la tarea, comprometido con los objetivos de corto, mediano, largo plazo, comprometidos con la visión, comprometidos con Dios, comprometidos con tu palabra, de manera que puedas transmitir ese fuego, que esté al lado tuyo salga incinerado del fuego y la pasión que vos mismo estás transmitiendo. Entusiasmadísimo. Bien entusiasmados. Colosenses 4:6 es el texto que yo recién citaba. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es interesante porque la sal también resalta el sabor de otros alimentos. La sal sola, cuando uno intenta comer sal, no es muy rica sola. Sin embargo, ¿cómo transforma a los otros alimentos cuando vos le pones sal? Horacio decía, comete un asado con sal o sin sal. Escucha Horacito. Con sal o sin sal. Y vas a notar absolutamente la diferencia. Un asado sin sal es desabrido. En cambio, el asado con sal es delicioso. Diría mi papá, está para chuparse los dedos. Bueno, así de rico es. Fantástico. ¿Qué más? Jesús, de alguna manera, lo que quiso concientizar a sus discípulos es que ellos serían los responsables de detener la corrupción. Está en nuestras manos, ¿sí? Como líderes cristianos, detener el avance de la corrupción, marcar esta diferencia en medio de un mundo sin valores y sin temor a Dios, Obviamente detener la pudrición que el pecado provoca en los valores de la raza humana. Se necesita mucha más sal. Así que bueno, ya vimos sintéticamente todos los usos que de la Biblia habla con respecto a la sal. Y el último aspecto importante es que la sal desaparece cuando la utilizamos. Se la ponemos a la comida y no vemos más los granitos de sal, ¿no? Los granitos de sal se desintegran en la comida.
se va disolviendo. Y esto es, de alguna manera, símbolo de humildad y de servicio. Qué importante que es que salemos y podamos hacer igual que la sal, ¿no? Pasar lo más desapercibido y lo más humildes posible. Y todo lo puesto en la Biblia, para todos los estudiosos del Antiguo Testamento sobre todo, lo opuesto a la sal, o no sé si lo opuesto, pero contrasta con la sal, es la levadura. ¿La levadura de qué habla en la Biblia? Habla de arrogancia, de ego, de hincharse por su lugar, por su puesto, ¿no? El puesto que ocupa. Así que bueno, esto es importante, que podamos ser como la sal, que nos podemos disolver, pasar desapercibido mientras estamos sirviendo a Dios y al prójimo. Y dándole sabor, y dándole sabor a todo el equipo y a toda la misión que Dios nos ha dado. Exacto. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso que poder lograr eso. Es nuestro desafío. Que nos conozcan por lo que hemos sembrado en los demás. Tal cual. Y no por lo famosos que podamos haber sido, con nuestro ego lleno de levadura, inflado, reconocido por las grandes multitudes en nuestro ministerio a las naciones. No sé si lo escucharon a eso, pero yo lo escuché muchas veces. Muchas veces. Y yo prefiero al mundo. Disolverme como la sal, como lo hizo Jesucristo mismo. Se disolvió, dejó una iglesia fundada, la iglesia de Jerusalén, integrada por nada más 120 personas. ¿Se dieron cuenta? Está en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2. Estaban 120 personas en el aposento alto, se quedaron 10 días, desde el día de la Ascensión hasta el día de Pentecostés, 120 personas. Pero para el siglo IV, para el año 300, eran 10 millones de personas y después fueron millones y millones a lo largo de los 2000 años que hemos pasado. Fue la sal de nuestro Redentor, la sal de nuestro Salvador, actuando en los miembros, en sus discípulos, en los miembros de su cuerpo, que hicieron esto que nos permite a nosotros hoy estar aquí y ser salvos por gracia. Bien, y ahí mismo en el pasaje de Mateo, Jesús habla, ¿no?, de lo que decíamos de ser luz espiritual, y que cuanto más el líder obedece a la palabra del Dios, más iluminado es, más luz puede llegar a ser para otros. Hay un texto que no lo pusimos acá, pero se me está viniendo a la mente, que está en el Salmo 19 y que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Nuestra sabiduría no está relacionada con la inteligencia natural. Nuestra sabiduría viene de las instrucciones de Dios, de conocerlas, de guardarlas, de vivirlas. Eso nos hace sabio. Por eso el mundo anhela y necesita escuchar de nuestra boca esa palabra de sabiduría que emana directamente del trono de Dios. Ahora bien, para ser un mentor de otros, ¿se acuerdan que hablamos del liderazgo que venimos hablando? Hablamos de un liderazgo de tipo mentor. Para ser mentores de otro, para ser mentores de aquellos líderes a los que estamos formando, hay 3 cosas que necesitamos observar. Primero, de estos liderados o de nuestro grupo de liderado, ¿cuál es la situación de la actividad específica que él está desarrollando en la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo le está yendo? ¿Sí? ¿Qué resultados está obteniendo? Eso lo necesitamos ver, seguir, acompañar. Pero también necesitamos interiorizarnos y ver cómo está su vida personal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos líderes colapsan en sus actividades por situaciones de su vida personal. Y muchos liderados. Muchos liderados. Como por ejemplo problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas financieros, la hiperactividad, cuestiones que los pueden estar desviando de la visión. Y el tercer punto que necesitamos también observar,
dijimos la situación de la actividad que está desarrollando, dijimos cuál es su vida personal, pero también cuál es la relación que hay entre mentor y seguidor. Y de esto hablamos mucho en alguna de las clases anteriores, ¿no? De la importancia del tiempo de calidad juntos para que se pueda desarrollar todo esto que estuvimos hablando hoy. Esta capacidad de cuidarse mutuamente, de alentarse mutuamente, de exhortarse mutuamente. Al igual que Jesucristo, los líderes deben estar seguros de lo que tienen que hacer en cumplimiento de su función de liderazgo y que su labor tendrá consecuencias eternas. Esto lo decimos siempre. Los líderes dejan huellas. Dijimos, seamos líderes que dejemos huellas eternas. Y realmente dejamos huellas eternas. Porque probablemente de la actividad del líder, del testimonio del líder, de la integridad del líder, va a depender la vida espiritual y la vida futura de esos liderados. Porque en definitiva, el líder se transforma en la imagen más visible de Dios en la tierra. Bien, características del liderazgo espiritual que Jesús desarrolló. Porque Jesús desarrolló, obviamente, un liderazgo espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tipos de autoridad? Habíamos dicho que una de los tipos de autoridad era la autoridad espiritual. Entonces, si Jesús es nuestro modelo a imitar, ¿cuál es? Vamos a ver 6 puntos que podemos tratar de imitar de Jesús, para que nosotros como líderes podamos sobre nuestros liderados repetir las mismas actitudes. En primer lugar, el líder ayuda a los demás a conocer a Dios. Ayuda a los demás a conocer a Dios. Esto está en Juan 17:6. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Toda vida bajo el liderazgo de alguien debe ser considerada un préstamo dado por Dios y una gran responsabilidad. Acá Jesús dice, me los distes y yo los guardé. Guardaron tu nombre, ¿sí? Guardaron tu nombre y guardaron tu palabra. Entonces, es un préstamo, así como decimos los hijos son un préstamo de alguna manera que Dios nos da para que los formemos, los capacitemos, hagamos de ellos personas de bien, nuestros liderados es exactamente lo mismo. Entonces, ayudamos a otros, a ellos, a nuestros liderados, a conocer a Dios. Y obviamente esto es una responsabilidad ineludible. El líder cristiano es plenamente consciente de que nuestros liderados van a ver a Dios a través nuestro. Van a ver a Dios a través nuestro. Entonces, lo primero, dan a conocer a Dios. Lo segundo, ¿no? O sea, dan a conocer a Dios. El segundo punto es enseñan, enseñamos a los liderados a conocer y a vivir la palabra de Dios. También hay en Juan, en el mismo capítulo, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste, dice Jesús, le dice al Padre, las palabras que me diste, yo se las he dado a conocer a ellos, y ellos la recibieron. La palabra de Dios debe ser el fundamento sobre el cual el líder edifica su vida y a su vez necesita conocerla, practicarla y enseñarla para que otros puedan hacer exactamente lo mismo. Conocerla, vivirla y a su vez volver a enseñarla. El tercer punto, o el tercer rasgo de este liderazgo espiritual, es que el líder ora por el grupo liderado. Todos los días o cada vez que tenga la oportunidad o la necesidad, presenta este grupo que él está liderando, lo presenta delante de Dios. Jesús lo hizo. Juan 17:9 dice,
yo ruego por ellos. Y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Me encanta, esto afirma mucha más nuestra responsabilidad y esta necesidad de integridad. Entonces, orar por ello, ¿no? Cada cristiano debe debe orar por su grupo de liderados, así como Jesucristo oraba por la gente que él lideraba. Oró para que recibieran gozo, para pedir que crecieran, para que experimenten la comunión con Dios, para que crezcan espiritualmente. Oramos para que sean fortalecidos, oramos para que la palabra les sea revelada, por cada necesidad que ellos tengan. Otra manera de ejercer liderazgo espiritual es infundir su propio carácter a cada miembro del grupo. Infundir, no sé qué hice acá, pero infundir su propio carácter a cada miembro del grupo. Jesús dijo en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Y la gloria de Dios en definitiva es su carácter, es su naturaleza, es la esencia, es lo que Dios es. La meta de la vida del líder es crecer en carácter y semejanza a Jesucristo y poder infundirla a cada persona de nuestro grupo, a cada liderado. Es fundamental, ¿no? De alguna manera, es como cuando en paternidad espiritual, los que han estudiado la facultad y vimos la materia paternidad espiritual que había hecho Elías con Eliseo, ¿no? Él puso el espíritu que Dios había puesto en él, se lo traspasó a Eliseo, la manera de hacer las cosas, la manera de servir. Bueno, eso es de alguna manera darnos a nosotros mismos. En esta tarea de mentorear nos damos nosotros a nuestros liderados. La quinta actitud para promover nuestro liderazgo espiritual es protege el crecimiento espiritual de cada liderado. Seguimos en Juan 17:12. Todo Juan, ¿no? 17, esta oración que Jesús hizo por sus discípulos y en definitiva por nosotros, que estamos hoy acá, es tremenda la enseñanza que nos deja. Acá Juan 17:12 es en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Jesucristo protegió el crecimiento espiritual de aquellos que estaban bajo su cuidado. Me encanta. Y a su vez esto lo reafirma Pedro, ¿sí? Pedro, esto es uno de sus discípulos predilectos. Primera de Pedro 5, del 2 al 3 dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Es tremendo este texto. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que pueden obtener de ello, sino háganlo porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Tremenda exhortación a la integridad, ¿no? Acá solamente nos podríamos quedar un muy buen rato, ¿no? Habla del cuidarnos, de no enseñorearnos, habla de lo hagamos con gusto, de no abusar de nuestra autoridad, en fin, tremenda enseñanza. Entonces, es nuestra responsabilidad, si queremos tener autoridad espiritual sobre ellos, cuidar su crecimiento espiritual. Y por último, el líder es modelo de compromiso para sus liderados. Nosotros hablábamos, ¿no?, de la importancia de lograr que se entusiasmen, lograr que se motiven y que se comprometan, y que muchas veces decíamos, nos quejamos porque la gente no se compromete, y la verdad es que muchas veces el problema con el compromiso lo tiene el propio líder. Jesús dijo, ahí también en Juan 17,
Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Me encanta, tremendo este texto, ¿eh? Yo me entrego por ellos como un sacrificio santo. Si el compromiso del líder es adorar a Dios mediante una vida de amor al prójimo y sirviéndolo a Él y a los demás, desarrollando el carácter semejante a Jesucristo y compartiendo las buenas nuevas, entonces nuestros liderados nos van a imitar. Es claro, nosotros somos, todo ser humano tiene modelos y tiene referentes. El líder es un modelo y es un referente para sus liderados. Entonces, es fundamental que nuestro compromiso sea ejemplo para que ellos también puedan comprometerse. Así como el padre es el referente para sus hijos, todo hijo tiene como referente al padre. Es ciclo, obviamente, ¿no? Hay un ciclo de que el padre es totalmente referente, después viene un ciclo de definición de la personalidad del hijo, y después viene nuevamente un ciclo donde si el padre fue buen padre, vuelve a ser referente de los hijos. Pero yo quiero hablar de los hijos chicos, los hijos pequeños, de los niños. La imagen de Dios en un hijo pequeño es la imagen del Padre. ¿Qué imagen tiene un niño pequeño acerca de Dios? Es la imagen del Padre. Por eso cuando hubo padres violentos, golpeadores o ausentes, cuando la persona se convierte a Dios, cuando recibe a Cristo en su corazón y se convierte a Dios, le cuesta mucho aceptar la bondad de Dios, la misericordia, la gracia o algunos de los atributos de Dios o al Dios de la Biblia directamente, porque ha tenido un mal referente en el Padre. Bueno, de eso está hablando Ada en este momento. El líder de un equipo, de un grupo, el líder es un referente, tiene que ser un referente de Dios ante el grupo. Entonces, si el referente, o sea, el líder, es un mal referente de Dios, esa es la imagen que el grupo va a tener de Dios. Lo hemos visto en algunas oportunidades. Cuando el líder es un mal referente, el grupo va a tomar los modelos de ese líder. Va a tomar los modelos de ese líder. Si el líder está interesado en determinadas cosas, esa genética se va a transmitir a los hijos. Espirituales, estoy hablando, espiritualmente. ¿Qué quiero decir? El modelo que tiene que transmitir el líder es el modelo bíblico, es el modelo de Dios. Hay un ejemplo típico, uno ve a un nuevo pastor y por lo que hace y por lo que dice y por cómo procede, sabe quién fue su mentor, sabe quién fue el pastor que lo formó y al que lo está sucediendo. Porque hace las mismas cosas. No quiero mencionar las cosas porque Ada me patea por abajo del escritorio si digo algunas cosas. Totalmente. Y como tengo ya las rodillas, moradas, la pata sensible, no quiero decir en qué cosas vemos a algunos liderados que son iguales que el líder que han tenido, con los mismos intereses, con las mismas motivaciones, etcétera. Listo, eso es todo lo que voy a decir para no recibir nuevos puntapiés. Muchas veces la Biblia nos muestra ejemplos de algunos líderes que han tenido que elegir líderes. Esto nos va a pasar tanto en el ámbito secular o laboral como también dentro de la iglesia. Siempre el líder está buscando líderes, porque justamente Jesús dijo, ¿no?, que la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces siempre hay líderes o hay necesidad de buscar líderes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de líderes que buscaron líderes. En Hechos 6 hay relatado un pasaje, probablemente algunos lo conozcan, que dice: entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta historia narrada acá habla de la designación de un grupo de administradores para que atendieran las necesidades de las viudas en la iglesia. Sí, y los criterios de selección. Exactamente. Básicamente lo que extraemos como Enseñanza. enseñanza de este pasaje es cuáles son los criterios de selección. Bien. Vemos que acá se habla de 3 criterios utilizados en estos trabajadores, en este grupo que se armó para atender las necesidades de la iglesia primitiva. Fue tener buena reputación, estar llenos de sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Buena reputación, sabiduría y llenura del Espíritu Santo. Hay otro ejemplo también, en este caso Pablo con Timoteo. Habíamos antes visto a Pablo con Tito, ahora Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Habla de elegir a hombres idóneos. Idóneos son hombres capaces, que puedan enseñar también a otros, ¿no? Que puedan ser referentes de otros y enseñar a otros. Es necesario tener en cuenta que la principal característica de una persona llena de sabiduría es tener el temor de Dios. Por eso la Biblia en tantas veces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando yo temo a Dios, cuido, ¿no? Me preocupo por mi integridad. Me preocupo por ser un referente íntegro. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Entonces ustedes se preguntarán, tal vez en algunas iglesias se ha perdido el temor de Dios, tal vez algunos líderes han perdido el temor de Dios. No me animo a contestarlo, cada uno saque su propia conclusión. Bien. También la Biblia habla de los frutos del Espíritu, ¿no? En Gálatas, en el libro de Gálatas. No. Esperen que yo fui el que hice el lío. Acaba de hacer un pequeño lío mi esposo. No, no está ahí. ¿Dónde estaba? Me acaba de cerrar el material. Qué interesante que es lo que estamos estudiando. Quiero decirles eso. Ahí está. Mientras la Ada busca, les comento lo que está diciendo. Tal vez, como dice Horacito, lo vamos a leer allí en los comentarios que están haciendo. Hoy hay comentarios. Muchas veces el líder, dice Horacito, es el más disponible y no el que tiene las características, o se busca al líder que siga la línea pedida, o el lineamiento requerido por la organización. Entonces, la organización impone ciertos lineamientos, impone también cierta sumisión de los líderes y elige a líderes que siguen ese lineamiento, que sigue ese grado de sumisión, que sigue ese grado de lealtad con la organización, aún muchas veces en detrimento del grupo de liderados, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de no escucharlos. Entonces todo lo que estamos enseñando, o mucho de lo que estamos enseñando, se invalida porque el líder, en lugar de escuchar a Dios a través de su palabra y escuchar a un mentor que tenga, un referente o alguien a quien rendir cuenta, y escuchar a su grupo de liderados, tiene que necesariamente escuchar los
lineamientos, los principios, las instrucciones de la organización, o de la doctrina que la organización ha transmitido, que esa línea de denominación o de iglesia o de apóstol o de lo que ustedes quieran, le ha transmitido. Entonces pierde vigencia todo lo que estamos hablando, porque los liderados no tienen ni voz ni voto, o se ajustan a lo que le estamos diciendo o son descartables, porque lo único que importa es conservar el puesto con la organización, con el apóstol, con el que te guía, con la denominación, con lo que sea. Entonces perdemos mucho de la riqueza de las Escrituras en cuanto a lo que Jesús hizo, en cuanto a lo que enseña las Escrituras de liderar grupos para la obtención de un objetivo y para formar un cuerpo, que en definitiva es el cuerpo de Cristo. Entonces cambias el cuerpo de Cristo por los lineamientos que te da la denominación o la organización. Entonces ya perdió vigencia, y pierde vigencia la opinión de los liderados, de un probable hombre mayor espiritual, hasta pierde vigencia, perdón por lo que voy a decir, y bueno, me voy a ligar una patada por abajo del escritorio, hasta pierde vigencia la palabra de Dios, pierde vigencia la Sagrada Escritura, las instrucciones del mismo Dios pierden vigencia en pro de las tradiciones humanas de las religiones. Estoy hablando de religión cristiana, ¿no? Jesús también nos enseñó, o sea, recién estábamos viendo, ¿no?, las características mencionadas en el Nuevo Testamento de la llenura del Espíritu Santo, de buen testimonio, de ser idóneo, de ser capaz. Jesús también habló de otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos líderes, y es sus frutos. Jesús había dicho, ¿no?, que el buen árbol no puede dar mal fruto, ni el mal árbol puede dar buen fruto. Entonces, también es fundamental esto, ¿no?, que prestemos atención a los frutos. Lamentablemente, yo voy a decir algo que nos ha pasado por nuestra experiencia, o lo hemos visto en muchas iglesias. Muchas veces, como hay necesidad de líderes, ponemos a personas que lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente de analizar, de prestarle atención a sus frutos, de verificarlos. Otra cosa que pasa muchas veces en las iglesias es, vino un hermanito de otra iglesia que parece que conoce la palabra, ¿no? Y decía mi abuelita, toda escoba nueva barre bien. Entonces, ahí nomás, vino un hermanito. ¿Tenías una abuelita en Cosquín vos? No, en Cosquín no. Ah, bueno. La tenía en Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que muchas veces pasa esto, ¿no? Por la urgencia de cubrir necesidades, de cubrir puestos de liderazgo, ponemos a personas que tal vez han venido de otra denominación o de otra iglesia, y después terminamos teniendo serios problemas, ¿no? Bueno, son todas cuestiones, entonces... El remedio para eso es verificar los frutos. Exactamente. ¿Cuáles son los frutos de esa persona? Exactamente. Exactamente. ¿En qué aspectos? En todos los aspectos. Pero les aviso y les doy una pauta fundamental, queridos líderes que están haciendo este curso y que han quedado, por lo demás están todos celebrando el Día de Trompetas. Hay algo que es fundamental. El primer fruto a verificar, usted dice, bueno, yo verifiqué el fruto del conocimiento. Conocía la palabra de Dios, conocía el Evangelio, conocía la Escritura. Por lo menos la recitaba. O por lo menos la recitaba, sí. De memoria. Pero el primer fruto que siempre hay que verificar es el hogar, es el matrimonio. Ese es el primer fruto que hay que verificar. El matrimonio de la persona. Primer fruto, no se olviden de esto. Porque la Biblia nos enseña que la primera función sacerdotal de un hombre es con su propia familia. La primera función sacerdotal. No puede ser sacerdote de la familia de Dios, de la congregación, si no es sacerdote en su casa. Sea pastor, sea obispo, sea apóstol, sea lo que sea. La primera función de un sacerdote de Dios es su propia familia. Entonces, antes de ponerlo en un puesto de liderazgo dentro de la congregación, verifiquemos los frutos. Empezando por el primer fruto que hay que verificar,
que es si es un verdadero sacerdote en su propia familia. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 dice que el requisito es que cada uno de los administradores debe ser hallado fiel. Téngannos los hombres por administradores de las cosas de Dios. Y la característica es que sea hallado fiel, es decir, que sea confiable. Le podamos confiar las cosas espirituales, las cosas materiales, la vida de otras personas. Entonces, haciendo un resumen, hablamos de qué buscamos cuando estamos formando líderes o qué buscamos en personas a las cuales querramos convertir en líderes. La integridad, la fidelidad, que estén llenos del Espíritu Santo, que sientan una pasión por el ministerio y disposición a servir, que tengan dones y talentos adecuados para esa función, tengan sabiduría y capacidad para eso, para esa área en la cual va a liderar, que tenga una personalidad que atrape a otros, que pueda atraer a otras personas y, por supuesto, tener en cuenta la experiencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de autoridad pericial? Tener cuidado, prestar atención de reclutar líderes que provengan de otros ministerios. Bien. Y una vez que hemos conseguido o hemos hallado estos líderes con estas características, lo que todo mentor debe hacer es soltar a esos líderes que capacitamos, es decir, dejarlos funcionar. Que también esto lo habíamos hablado cuando Jesús, ¿no?, permitía a sus discípulos ejercitar las cosas que Él les había enseñado. Y a eso se llama delegación, delegación de funciones. Tenemos que ser capaces de delegar funciones en los líderes que hemos puesto o asignado para las diferentes actividades que hay que realizar para llegar al propósito, al objetivo. Es necesario delegar funciones. ¿Saben qué? Porque Dios delega en nosotros funciones. Como líderes, como pastores, como servidores, nosotros tenemos una autoridad delegada para cumplir funciones que Él nos ha delegado. Eso es lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 está hablando de todos los ministerios que cumplió Jesús durante su ministerio en la tierra. Él fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y maestro. Efesios 4:11. Y Él busca gente idónea para delegarle lo que Él hizo. Solamente que no se lo puede delegar a una sola persona, entonces lo reparte. A unos, dice Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero fíjense de dónde viene esa delegación. Porque en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Pero en Efesios 4:11 está hablando de dones que repartió Jesús. Léanlo, el 11 y el 12, Efesios 10 y 11, y van a ver que es Jesús repartiendo sus dones a seres humanos, a los que nos ha delegado, sus dones y su autoridad para ejercerlo. Entonces nosotros muchas veces, como líderes, como pastores, nos aferramos a las cosas y si no lo hago yo, no está bien hecho. ¿Vieron? Para que salga bien, decía mi santa abuelita de Coquín, lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Es la única manera que me aseguro que salga bien. Y eso es un error conceptual. Es un error conceptual. Porque no voy a estar haciendo crecer a nadie si yo hago todo por miedo a que salga mal. Entonces, Jesús no tuvo miedo a que las cosas salgan mal cuando nos delegó a nosotros las funciones sus propias funciones que nos delegó. Así que no tengamos miedo en delegar, aunque las personas se equivoquen. Si se equivocan, están en el proceso de aprendizaje. Exacto. Porque nosotros hemos transitado el proceso de aprendizaje de una manera, equivocándonos. El proceso de aprendizaje de la vida, el proceso de la vida, que es un aprendizaje, lo hemos transitado equivocándonos y aprendiendo de los errores. Así que no tengamos en menos a las personas
que nos acompañan en el liderazgo, como equipo, como nuestro equipo de liderados, pero liderados para liderar. Porque Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces él tuvo un grupo de discípulos que su función, su misión fue perfeccionarlos para que sean como él. El discípulo no es superior a su maestro, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces nosotros tenemos también esa misión que cumplir, y es perfeccionar a nuestros liderados para que sean nuevos líderes, conforme al corazón de Dios y conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuidarnos de estos, ¿no? Cuidarnos de no acaparar nosotros todas las actividades y querer hacer nosotros todas las cosas, sino darle lugar que ejerzan esa función a los liderados. O, por otro lado, también cuidarnos de no delegar autoridad demasiado pronto y en cualquier persona que esté dispuesta a servir. Porque esto nos va a evitar fracasos ministeriales. Fíjense cómo es el equilibrio, ¿no? Exacto. Ni en un extremo ni en el otro. Tenemos que caminar un equilibrio. Exacto. Delegamos demasiado pronto y la persona no fue probada en sus frutos. O no delegamos nunca porque tenemos miedo que se equivoque y las cosas no salgan bien. Son los dos extremos. Tenemos que aprender a manejar estos conceptos en un equilibrio. Y muchas veces esto de poner a cualquier persona o la primera persona que vemos más o menos la ponemos, muchas veces sucede porque las denominaciones presionan al máximo para que se abran la mayor cantidad de iglesias que sea posible. Entonces, tenemos que abrir iglesia, tenemos que multiplicar, tenemos que crecer y bueno, ponemos a cualquier persona. Esto nos va a evitar fracasos ministeriales, esto nos va a evitar llantos, angustias y tener que andar solucionando un montón de cosas. Y eso que dice la Hada no es cualquier persona, no es peyorativo, no es descalificador, sino que hacer las cosas a destiempo hace que las personas estén más propensas a fracasar. Si no las hemos formado lo suficiente, si no han estado al lado nuestro la suficiente cantidad de tiempo, si no han sido imitadores, no han aprendido a ser imitadores de nosotros como nosotros de Cristo, tomando la forma, como hizo, la Hada hablaba de Eliseo. Cuando Elías fue arrebatado, se le cayó el manto. Se fue en un carro de fuego, perfecto, pero el manto, el poncho se le cayó. Entonces Eliseo agarró el poncho de Elías, el manto de Elías, y dice, y gritó, Padre mío, todos ustedes lo saben a eso, pero él dice que dobló el poncho y golpeó las aguas del río Jordán de la misma manera que lo hacía Elías. Y de la misma manera que sucedía con Elías, el agua del Jordán se abrieron, y entonces los profetas que estaban del otro lado reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Y lo aceptaron en su ministerio. ¿Cuándo? Cuando demostró que se parecía a su líder, a quien lo estaba liderando, que era Elías. Es muy importante esto porque tenemos que tener a la gente formándola al lado nuestro hasta que estemos seguros de que ha tomado la visión que Dios nos ha dado. La visión de la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros de hacer las mismas cosas de la misma manera que las hacemos nosotros. Y cuando estemos seguros de eso, entonces ya es el tiempo de soltarlos y que el liderado empiece a ser líder haciendo las cosas de la misma manera que vio que las hacíamos nosotros. Esa es la cadena. Si lo soltamos demasiado rápido, sin haberlo probado, sin haberlo formado, entonces está más propenso a fracasar. Y la verdad que el fracaso en ese caso no es culpa del liderado, sino que es culpa nuestra, porque no hicimos las cosas como marcan las Sagradas Escrituras. O sea que la tarea pastoral no es la tarea de predicar 2 veces por semana en el templo, en la iglesia, en el local. Entonces me preparo y predico, y ya prediqué el miércoles, el domingo, el sábado, qué sé yo qué día, y ya cumplí mi función pastoral.
La función pastoral es el pastor estando con el rebaño, el pastor dedicando tiempo al rebaño, dedicando su vida a mentorear al rebaño, cuidarlos. Eso es cobertura. Tanto que andan vendiendo cobertura por allá por el diezmo de los diezmos y toda esa macana. Cobertura es cuidado. Es cuidar a las personas que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. Es protección, cuidado, es mentoreo, es formación, es cobijarlos. Todo eso dice el diccionario, les aviso, no lo estoy inventando yo. Diccionario de la Real Academia Española. Cobertura es cobijo, cuidado, protección, guía, dirección, formación. Entonces, la tarea pastoral es una de las tareas que más responsabilidad y más tiempo de dedicación requiere. Y aunque no prediquemos el domingo y pongamos a algún mentoreado que practique y que predique, no nos va a hacer nada, no se nos va a caer ningún anillo, dice mi esposa, que es una frase de ella. No se me están cayendo las alhajas, no se me están cayendo los anillos porque no hago tal cosa. ¿Vieron? Entonces el pastor no va a ser menos pastor porque no predique un domingo. Sí va a ser menos pastor porque no dedica su tiempo a formar a las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Entonces va a ser un gran pastor, aunque no predique algún domingo, si cumple la función que les ha dado Dios como pastor. Y un pastor con un rebaño es cuidar y llevar, como dice el Salmo 23, a delicados pastos y aguas de reposo. O sea, cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. Y Jesús le agregó una más, que es buscar a la oveja perdida. Bien, ya estamos casi terminando. Ustedes lean ahí al final del capítulo, se habla un poquito de plantación de iglesias, algunas consideraciones a tener en cuenta para aquellos que anhelan plantar iglesias. Que están formando a personas para plantar iglesias. Exactamente. Aquellos pastores, aquellos líderes que están formando personas para que planten nuevas iglesias. ¿Cuáles son las características de estas personas que estamos formando como líderes? Curso para líderes. Entonces, ¿qué características esperamos de las personas que desean plantar iglesias? ¿Cuáles serían las preguntas que le deberíamos hacer? Ada anotó una serie de preguntas que deberíamos hacer a esas personas. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. No queremos quitarles más tiempo que el que les prometimos que íbamos a ocupar. Pero bueno, si alguien tiene duda, consulta, pregunta, déjenme ver si alguien puso algo. A Marisa puso en algún momento, estamos de acuerdo, Horacio. Y ahí Cristian puso, no sería el gobierno del hombre. A Cristian no lo veo, se ve que ha salido para la reunión. Ok, no sé a qué quiso preguntar. No sería el gobierno del hombre. No sé qué quiso pero preguntar. como nota, debido a que ustedes ya saben que hoy es un día especial en el calendario bíblico, pero no solamente el calendario bíblico, es el calendario bíblico de las fiestas de Dios. Acuérdense que nosotros tenemos fiestas, quiere decir días feriados, ¿no? Siempre andamos investigando en el almanaque cuántos son los días feriados para ir a algún lado. Pero, ¿vieron? Tenemos un almanaque de feriados que se publica anualmente por el gobierno y los judíos tienen su almanaque de feriados también, con sus fiestas, que no me voy a poner a analizarlas, pero la Biblia dice que Dios tiene su almanaque de esas fiestas que son citas. Él nos cita a esas fiestas porque tienen funciones especiales. Son 7 fiestas, las primeras las cumplió Jesús en su primera venida, y las segundas, las 3 que faltan, las 4 primeras las cumplió Jesús en su primera venida, las 3 que faltan las va a cumplir Jesús en su segunda venida. Por eso toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces, les quiero decir una cosa, en el milenio Jesús va a reinar durante 1000 años, ¿saben, no? Y nosotros vamos a estar con Él, vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. Y cuando venga alguien en el milenio y te diga, a ver, Daniela, ¿cuándo es el próximo feriado? Y vos decís el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. ¿Viste?
O le decís peor todavía, o sea, no es tan grave esa no es tan grave. Le decís carnaval, ahora carnaval, yo creo que es lunes y martes, no sé Febrero, cuándo, por ahí. por febrero, no sé dónde, carnavales, los carnavales son feriados. Vamos a tener un problema con el rey, con el rey que va a ser Jesús, el Mesías, que va a estar reinando durante 1000 años. Entonces, ¿con qué va a reinar Jesús? ¿Con qué libro? ¿Con qué constitución? Con la Biblia. Entonces es importante que nosotros aprendamos cuáles son esas fiestas, esas citas de Dios, para que cuando algunos me ven, algunos de las naciones, que no conoce las escrituras, porque van a estar las naciones también, nos diga, a ver, sacerdote Daniel, ¿cuándo es la próxima fiesta? Y el sacerdote Daniel, que está ahí mirando como diciendo cuál será la próxima fiesta, va a decir el día primero del mes séptimo, que es hoy, ¿saben? Es hoy. Empezó hace un rato cuando cayó el sol, cuando atardeció. El día primero del mes séptimo es el día de trompetas. El día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Cuando Jesús habla del día y la hora que nadie sabe, habla del día de trompetas. El día en que vamos a ser arrebatados por nuestro Redentor en las nubes. Y esperamos cada año que este año sea el día del arrebatamiento. Cada año. Pero no lo esperemos en enero, febrero, para el día de ¿cómo es? Dije recién, de carnaval. No lo esperemos para carnaval ni para el 17 de agosto cuando nació San Martín o el 11 de septiembre, el día de Sarmiento. No esperemos. Esperémoslo para el día que marca la Biblia. Entonces tenemos que aprender a contar esos días para saber cuándo tenemos que esperar, por ejemplo, el día de trompetas, porque un día de trompetas sonará la trompeta y los que durmieron resucitarán y los que vivan serán transformados y iremos a recibir al Señor en las nubes. Estábamos esperando eso desde hace 30 días, esperando el día de trompetas. Evidentemente, este año no fue el día del arrebatamiento, no fue el día que el Señor tenía el Padre, porque ni siquiera el Hijo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre sabe cuándo va a ser ese día, en qué año, pero estemos como las 10 vírgenes, no como las 10, estemos como las 5 con lámpara, con aceite en nuestra lámpara, porque aunque durmamos, un día se va a oír la voz, viene el esposo, y sería lindo que tengamos aceite en nuestra lámpara para esperar al esposo y participar de la procesión con él, como marca la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿por qué somos nada más que 10 hoy? Porque todos los que se fueron es porque hace un rato salió la luna, que marca el primer día del mes séptimo, el inicio del día de trompetas del primer día del mes séptimo, y en todas las congregaciones se armó la festichola, ¿vieron? Salieron todos corriendo para las congregaciones para celebrar el día de trompetas. El Señor no vino, pero es un recordatorio de que un día va a venir. Y qué lindo que es que cada año, en lugar de acordarnos de las fiestas del mundo, de los feriados del mundo, podamos pensar en las fiestas que nos marca el Señor para que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Redentor, y que en un día como hoy, digamos, Señor, un día como hoy, tú vendrás y te estamos esperando. Eso es el motivo por el que tenemos tanta deserción en la clase, porque están todos dándole al diente en alguna congregación. Muchas gracias por estar, un placer verlos como siempre. Los dejamos libres y el miércoles que viene avanzamos. Seguimos con el capítulo 7. Perdón, capítulo 6, sí señor. Capítulo 6. ¿Cómo resuelve conflictos un verdadero líder? Va a estar jugoso este, prepárense. Bueno. ¿Cómo resuelve conflictos un verdadero líder? Dios los bendiga, gracias por estar. Nos vemos. Gracias. Adiós. Me encantó. Bueno. Oh, chau. Oh, Gladys, un saludo especial, Gladys. Para todos. Marisa, un saludo muy grande. Saludo, Marisa, Daniela, Pastor Enzo. Horacio, Ada. Gracias. Bendiciones. Nos vemos. Gracias.
Esperamos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.